Armas silenciosas para guerras tranquilas. Por Bradley Loves. Traducción de Adela Kaufman. Bienvenido a bordo. Esta publicación marca el 25 aniversario de la Tercera Guerra Mundial, llamada Guerra Tranquila, llevada a cabo utilizando armas biológicas subjetivas, calificadas de armas silenciosas. El siguiente documento, fechado de mayo de 1979, ha sido encontrado el 7 de julio de 1986 en una fotocopiadora IBM comprada en una subasta de material militar. Negligencia o fuga intencional, este documento ha estado en posesión de los servicios secretos de la US Navy. En el documento, por seguridad, no figura la firma de la organización de donde proviene. Pero recortes de informaciones y fechas dejan suponer que se trata del grupo de Bilderberg, un club de reflexión que reúne personas extremadamente poderosas de los mundos de las finanzas, de la economía, de la política, de las fuerzas armadas y de los servicios secretos. Publicado en anexo en el libro Behold the Palejos de William Cooper, 1991. Seguridad. Es manifiestamente imposible hablar de ingeniería social, o de automatización de una sociedad, ingeniería de sistemas de automatismo sociales o armas silenciosas, sobre una escala nacional o internacional sin implicar objetivos extendidos de control social y de destrucción de la vida humana, es decir esclavitud o genocidio. Este manual es de por sí una declaración de intención análoga. La presente publicación debe estar lejos de toda atención de la opinión pública. De lo contrario, podría ser interpretado como una declaración formal y técnica de guerra interior. Además, en el caso en que una persona o un grupo de personas que ocupan una posición de poder importante utilizaran tales conocimientos y una tal metodología para una conquista económica, está entendido que un tal estado de guerra interior subsiste entre este grupo de personas y el público. La solución a los problemas de nuestra época requiere un abordaje despiadadamente cándida, sin perturbar los valores religiosos, morales o culturales. Ha sido seleccionado para este proyecto en razón de su capacidad de mirar a la sociedad humana con una objetividad fría, y aún de analizar o de discutir de sus observaciones y conclusiones con capacidades intelectuales similares sin perder la cualidad de discreción y humildad. Tales virtudes son ejercidas en su propio interés superior. No se desvíe de estas últimas. Introducción histórica. La tecnología de armas silenciosas ha evolucionado a partir de investigaciones operativas, Operations Research, OR, una metodología estratégica y táctica desarrollada por el Estado Mayor Militar en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. El objetivo original de investigaciones operativas era estudiar problemas estratégicos y tácticos de defensa aérea y terrestre teniendo como objetivo la utilización efectiva de recursos limitados contra los enemigos extranjeros. Muy temprano fue reconocido por los que se hallaban en posición de poder que estos mismos métodos podían ser útiles para controlar totalmente una sociedad. Pero eran necesarios mejores instrumentos. La ingeniería social, el análisis y la automatización de una sociedad, requiere la puesta en relación de una gran cantidad de información y datos económicos siempre variables, vale decir que un sistema ultra rápido de tratamiento de la información era necesario para ganarle a la sociedad, y predecir cuándo ésta llegaría a capitular. Las calculadoras relegadas eran demasiado lentas, pero la computadora electrónica, ordenador, inventada en 1946 por J. Presper y Artillon W. Mauchly hizo posible cumplir con esa misión. La siguiente etapa decisiva era el desarrollo de una metodología de programación por líneas en 1947, por el matemático George B. Dantzig. Luego en 1948, el transistor, inventado por J. Bardeen, W. H. Bataille, y W. Shockley, prometieron un campo de acción para la expansión y evolución rápida de la computadora gracias a la reducción del espacio y de la energía requerida. Con estas tres invenciones bajo su dirección, los que estaban en posición de poder presintieron fuertemente que era posible para ellos de controlar el conjunto del mundo apoyándose sobre un botón.
Inmediatamente, la Fundación Rockefeller puso esto en ejecución subvencionando un ciclo de estudios de 4 años en el Harvard College, creando el Harvard Economic Research Project para estudiar la estructura de la economía americana. Un año más tarde, en 1949, la US Air Force se sumaba al proyecto. En 1952, el periodo de estudios culmina, y un encuentro de alto nivel de la élite fue llevado a cabo para determinar la siguiente fase de investigaciones en operaciones sociales. El proyecto Harvard había sido muy fructuoso, y algunos de estos resultados fueron publicados en 1953, sugiriendo la posibilidad de una ingeniería socioeconómica. Studies in the Structure of American Economy, 1953, de Vasily Leontiev, director of Harvard Economic Research Project, International Science Press Incorporated, White Plains, New York. Con la fusión nuclear en 1954, la promesa de estas fuentes de energía ilimitadas a partir del hidrógeno pesado del agua de mar, y en consecuencia la disponibilidad de un poder social ilimitado, era una posibilidad lejana de no más que algunos decenios. La combinación era irresistible. La Guerra Tranquila fue tranquilamente declarada por la élite internacional tras su encuentro llevado a cabo en 1954. Bien que el sistema de armas silenciosas fueran concebidas 13 años antes, la evolución de este nuevo sistema de armas no ha sufrido reveses o contratiempos mayores. Este volumen, manual, marca el 25 aniversario del inicio de la Guerra Tranquila. Desde ya, esta guerra interior ha logrado muchas victorias sobre muchos de los frentes a través del mundo. Introducción política. En 1954, los que se hallaban en posición de poder habían reconocido que todo era cuestión de tiempo, de solo algunas décadas, antes de que el público ordinario sea capaz de alcanzar y voltear la cuna del poder, y antes de que los elementos esenciales de la nueva tecnología de las armas silenciosas sean accesibles para una utopía pública tal como lo son para proveer ahora una utopía privada. La cuestión de primera importancia, era la de la dominación, la cual giró en torno de los temas de las ciencias de la energía. Energía. La energía es reconocida como la clave de todas las actividades sobre Tierra. Las ciencias naturales son el estudio de las fuentes y de control de la energía natural, y las ciencias sociales, expresadas teóricamente a través de la economía, son el estudio de las fuentes y control de la energía social. Ambos son sistemas compatibles, las matemáticas. En consecuencia, las matemáticas son la primera ciencia de la energía. Toda ciencia es esencialmente un medio hacia un objetivo. El medio, estrategia, es el conocimiento. El objetivo es el control. Más allá de ello, queda pendiente una sola pregunta: ¿quién será el beneficiario? En 1954, ese fue el tema de preocupación principal. Si bien fueron relevadas cuestiones morales, desde el punto de vista de la ley de la selección natural, fue admitido que una nación o que una población mundial quien no utilizaría su inteligencia no sería mejor que animales que no tienen inteligencia. Tales personas son animales domesticados por elección, de ellos mismos, y consentimiento. En consecuencia, en el interés del futuro orden mundial, de su paz y de su tranquilidad, fue decidido de llevar a cabo una guerra tranquila contra el público americano con un último objetivo de desplazar la energía social y natural, riqueza, de la masa indisciplinada e irresponsable hacia las manos de algunos suertudos autodisciplinados y responsables. A fin de lograr este objetivo, fue necesario crear, proteger y de utilizar nuevas armas que, como el futuro lo dirá, eran un tipo de armas tan sutiles y sofisticados en su principio de funcionamiento y su apariencia pública que obtuvieron el apelativo de armas silenciosas. En conclusión, el objetivo de la investigación económica, tal como es llevada a cabo por los dirigentes del capital, bancos, y de las industrias de bienes y servicios, es el establecimiento de una economía totalmente previsible, predecible y manipulable.
A fin de alcanzar hacia una economía totalmente predecible, los elementos de las clases inferiores de la sociedad deben ser llevadas a un control total, es decir, ser puestas a la calle, sometidas al yugo, y asignadas a un deber social de largo plazo desde una edad temprana, antes de que tengan una oportunidad de hacerse preguntas o cuestionamientos sobre la propiedad de la materia. Para llegar a tal conformidad, la célula familiar de las clases inferiores deben ser desintegradas por medio de un proceso de aumentación de preocupaciones por parte de los padres. La calidad de la educación dada a las clases inferiores debe ser de la más pobre, de manera que la brecha de la ignorancia que aísla a las clases inferiores de las clases superiores sea y permanezca incomprensible para las clases inferiores. Con tal discapacidad, mismos los mejores elementos de las clases inferiores tienen poca esperanza de extirparse del lote que les ha sido asignado en la vida. Esta forma de esclavitud es esencial para mantener un cierto nivel de orden social, paz y de tranquilidad para las clases superiores dirigencial. Introducción descriptiva de las armas silenciosas. Todo lo que se espera de una arma ordinaria es esperado para una arma silenciosa por sus creadores, pero se diferencian solo por su manera de funcionar. Estas armas disparan situaciones, en vez de balas, propulsadas por el tratamiento de datos, en vez de reacción química, disparando su origen de bytes de informaciones, en vez de granos de polvo, a partir de un ordenador, computadora, en vez de un fusil, manipulado por un programador de computadoras en vez de un francotirador de élite. No producen ruido de explosión evidente, las armas silenciosas, no causan daño físico o mentales aparentes, ni interfieren de manera evidente con la vida cotidiana social de cada uno. Produce sin embargo, un infaltable ruido, causa infaltables daños físicos y mentales, e interfiere de forma infaltable en la vida social cotidiana, o más bien infaltable para un observador entrenado, para aquel que sabe qué mirar y observar exactamente. El público no puede comprender esta arma, y entonces no puede creer que es en realidad atacado y sometido por esta arma. El público puede sentir instintivamente que algo no va bien, pero en razón de la naturaleza técnica de esta arma silenciosa, él no puede expresar su sentimiento de manera racional, o tomar en mano el problema con inteligencia. En consecuencia, él no sabe cómo gritar por ayuda, y no sabe cómo asociarse con otros para defenderse. Cuando un arma silenciosa es aplicada gradualmente, las personas se ajustan, se adaptan a su presencia, y aprenden a tolerar sus repercusiones sobre sus vidas hasta que la presión, psicológica vía económica, se vuelve demasiado grande y se hunden. En consecuencia, el arma silenciosa es un tipo de arma biológica. Ella ataca la vitalidad, las opciones y la movilidad de los individuos de una sociedad, conociendo, entiendo, manipulando y atacando sus fuentes de energía social y natural, así como sus fuerzas y debilidades físicas, mentales y emocionales. Introducción teórica. Dadme el control sobre la moneda de una nación. Y no tendré por qué preocuparme de aquellos que hacen sus leyes. Mayer Amschel Rothschild, 1743-1812. La tecnología actual de las armas silenciosas es una extensión de una idea simple descubierta, sucintamente expresada, y efectivamente aplicada por Mayer Amschel Rothschild. Rothschild descubrió el componente pasivo faltante a la teoría económica, conocida bajo el término de inducción económica. Obviamente, él no pensó sobre su descubrimiento en los términos del siglo XX, por lo que el análisis matemático tuvo que esperar la segunda revolución industrial, el advenimiento de las teorías físicas y electrónicas, y finalmente la invención de la computadora electrónica, antes mismo de ser efectivamente puesto en aplicación para el control de la economía mundial. Energía. El descubrimiento del señor Rothschild. Lo que Rothschild había descubierto era el principio de base del poder, de la influencia, y del control sobre las personas tal que era aplicado a través de la economía. Este principio es que, cuando usted asume la apariencia de poder, las personas se lo dan pronto.
Rothschild había descubierto que el dinero o las cuentas de crédito sobre depósito tenían la apariencia necesaria del poder que podía ser utilizado para inducir a las personas, la inducción a las personas representando como un campo magnético, intercambiando sus riquezas contra una promesa de riqueza más grande, en vez de una compensación real. Él había descubierto que el dinero le daba poder de reacomodar la estructura económica a su propia ventaja, de desplazar la inducción o inductabilidad económica hacia aquellas posiciones económicas que influenciaban o promovían la más grande inestabilidad económica u oscilación. La clave final del control económico debió esperar que hubiera suficientemente datos económicos y un equipo informático rápido para registrar y tener una aproximación más certera sobre las oscilaciones económicas creadas por el price shocking y el exceso de energía bajo forma de crédito papel, inducción inductabilidad/inflación. Descubrimiento decisivo. El campo de la industria aeronáutica provee la más grande evolución en ingeniería económica mediante la teoría matemática del shock testing. En este procedimiento, un proyectil es disparado a partir de un avión hacia tierra, suelo, y la impulsión del retroceso del avión es medida por sensores de vibraciones ubicados sobre la carrocería, y conectados a registradores gráficos. Estudiando el eco o las refracciones del impulso de retroceso sobre el avión, es posible descubrir las vibraciones críticas en la estructura del avión. Desde el punto de vista de la ingeniería, esto significa que las fuerzas y las debilidades de la estructura del avión en términos de la energía vibratoria pueden ser descubiertas y manipuladas. Aplicación a la economía. Para utilizar este método de shock testing aeronáutico en la ingeniería económica, los precios de los productos están sometidos a un choque, y la reacción del público es medida. El eco resultante del choque económico es interpretado teóricamente por las computadoras y la estructura psicoeconómica es así descubierto. Es por este procedimiento que es descubierto lo que define el hogar familiar y hace posible su evaluación, véase avances de econometría. Desde entonces, la respuesta del hogar familia al manejo de los choques futuros puede ser predecida y manipulada, y la sociedad se convierte entonces en un animal bien regulado con sus renos bajo el control de un sofisticado sistema de contabilidad de energía social regulado por computadora. Finalmente, cada elemento individual de la estructura está bajo el control de una computadora a través del conocimiento de las preferencias personales. Un tal conocimiento es extendido por la asociación informática de códigos de barra con la identificación exacta del consumidor identificado, a través de la tarjeta de crédito, y más tarde con el tatuaje permanente sobre el cuerpo de un número invisible bajo la luz ambiente ordinaria. El modelo económico. El Harvard Economic Research Project, 1948. Era una extensión de investigaciones operativas, OR. Su propósito era de descubrir la ciencia del control de una economía, al inicio la economía americana, luego la economía mundial. Fue presentido que con suficientes bases matemáticas y datos, sería tempranamente fácil y controlar la tendencia de la economía, así como predecir y calcular la trayectoria de un proyectil. Ese fue el caso. Más aún, la economía ha sido transformada en un misil guiado hacia un objetivo. El objetivo inmediato del proyecto Harvard era de descubrir la estructura económica, y qué fuerzas modifican su estructura, y cómo el comportamiento de la estructura puede ser predecido, y cómo puede ser manipulado. Lo que era buscado era un conocimiento bien organizado de las estructuras matemáticas e interrelaciones de la inversión, producción, distribución y el consumo. Para hacer un resumen de todo esto, fue descubierto que una economía obedecía a las mismas leyes que la electricidad, y que todas las teorías matemáticas así que el know-how, el cómo saber hacer, práctico e informático desarrollados en el área de la electrónica podía ser directamente aplicado en el estudio de la economía. Este descubrimiento no fue proclamado abiertamente, y sus implicaciones las más sutiles fueron y son aún un secreto celosamente guardado, como por ejemplo el hecho que en un modelo económico, la vida humana es medida en dólares.
o que una chispa eléctrica generada al encendido de un interruptor conectado a un inductor activo es matemáticamente análogo o similar a la iniciación de una guerra. El más grande obstáculo encontrado para los teóricos de la economía fue la descripción precisa del hogar familiar en tanto que industria. Esto es un desafío visto que las compras del consumidor son un asunto de elección, el cual es influenciado por el nivel de ingresos, los precios y otros factores económicos. Este obstáculo fue levantado por un medio indirecto y estadísticamente aproximativo, utilizando el shock testing para determinar las características corrientes llamadas coeficientes técnicas de una industria o de bienes hogareños. Finalmente, porque los problemas en economía teórica pueden ser traducidos muy fácilmente en problemas de electrónica teórica, y la solución traducida a su vez en sentido inverso, entonces solo se requería un solo libro de traducción lingüística y de definición de conceptos tenían necesidad de ser escrito. El resto podía ser encontrado en los trabajos ordinarios en matemática y electrónica. Esto volvía inútil la publicación de un libro sobre la economía avanzada, y simplificaba considerablemente la seguridad del proyecto. El shock testing económico. Uno de los métodos de evaluación de los coeficientes técnicos de una industria de transformación consiste en someter el precio de los productos a un choque, o confrontación, y a observar y registrar los cambios en las ventas de todos los productos. No solamente el precio de los productos pero también la disponibilidad del trabajo puede ser utilizado como medio de shock testing, prueba de choque. Las huelgas proveen excelentes pruebas de choque de una economía, en particular en los sectores de servicios críticos como el transporte terrestre, las comunicaciones, los servicios urbanos colectivos, energía, agua, recolección de basura, etc. Gracias a la prueba de choque, shock testing, fue descubierta una relación directa entre la disponibilidad del flujo de dinero en una economía y la respuesta de una masa de gente en función a esa disponibilidad. Por ejemplo, se ha establecido que existe una relación cuantitativa medible entre el precio de la gasolina y la probabilidad de que persona sufra de dolor de cabeza, resienta ganas de ver una película violenta, fumar un cigarrillo, o ir a un bar para tomar un par de cervezas. Lo más interesante es que observando y midiendo los modelos económicos por los cuales el público trata de huir sus problemas y de escapar de la realidad, y aplicando la teoría matemática de investigaciones operativas, Operations Research, es posible programar computadoras para predecir la más probable combinación de acontecimientos creados, choques, que llevaron a un control completa y al sometimiento del público, a través de una subversión de la economía pública, agitando el árbol de manzanas. Conceptos generales de la energía. En el estudio de sistemas de energía, aparecen siempre tres conceptos elementales. Son la energía potencial, la energía cinética, y la disipación de la energía. Correspondiendo a estos tres conceptos, hay tres contrapartes físicas esenciales e idealizadas llamados componentes pasivos. 1. En ciencia física, el fenómeno de energía potencial es asociado a la propiedad física llamado elasticidad o rigidez, y puede ser representado por un resorte extendido. En ciencia electrónica, la energía potencial es almacenada en un capacitador en vez de un resorte. Esta propiedad es llamada capacitancia en vez de elasticidad o rigidez. 2. En ciencia física, el fenómeno de energía cinética está asociado a una propiedad física llamado inercia o masa, y puede ser representado por una masa en movimiento. En ciencia electrónica, la energía cinética es almacenada dentro de un inductor, un campo magnético. Esta propiedad es llamada inducción en vez de inercia. 3. En ciencia física, el fenómeno de disipación energética es asociado a una propiedad física llamada fricción o resistencia, y puede ser representado por un aparato convirtiendo la energía en calor. En ciencia electrónica, la difusión, de energía es producida por un elemento denominado resistencia o conductor. Esta propiedad es llamada resistencia o conductibilidad. En economía, estos tres conceptos energéticos son asociados de la siguiente manera. Capacitancia económica.
Capital, dinero, almacenes a inventario, inversiones inmobiliarias o en valores duraderos, etc. Conductancia económica. Mercancías, coeficientes de flujo de producción. Inducción económica. Servicios. El conjunto de la teoría matemática desarrollado en el estudio de un sistema de energía, mecánica, electrónica, etc. Puede ser directamente aplicado en el estudio de cualquier otro sistema de energía, por ejemplo económico. El modelo E. Una economía nacional consiste en flujos simultáneos de producción, distribución, consumo, e inversión. Si le asignamos un valor numérico a todos los elementos, incluido el trabajo y las funciones humanas, teniendo como unidad de medida, digamos, el dólar de 1939, entonces este flujo puede ser representado por una corriente circulante como en un circuito eléctrico, y su comportamiento puede ser predecido y manipulado con una precisión útil. Los tres componentes energéticos pasivos de la electrónica, el capacitador, el conductor, o resistencia, y el inductor, correspondiente a los tres componentes energéticos pasivos de la economía, llamado respectivamente, el capital, los bienes y los servicios. La capacitancia económica representa el almacenamiento de capital bajo una forma o bajo otra. La conductancia económica representa el nivel de conductancia, conductibilidad, de las materias para la producción de bienes. La inducción económica representa la inercia del valor económico en movimiento. Es un fenómeno de población conocido bajo el nombre de servicios. Inducción económica. Un inductor eléctrico tiene una corriente eléctrica como primer fenómeno, y un campo magnético como segundo fenómeno, inercia. Corresponde a esto, un inductor económico a un flujo de valor económico como primer fenómeno, y un campo de población como segundo fenómeno de inercia. Cuando el flujo de valor económico, es decir el dinero, disminuye, el campo de población humana desaparece con el objetivo de permitir al valor económico de seguir circulando, caso extremo, guerra. Factores inductivos a considerar. 1. Población. 2. Magnitud de las actividades económicas del gobierno. 3. Método de financiamiento de estas actividades de gobierno. Conversión. Carga. Columbios. Dólares, 1939. Flujo corriente. Amperios, colombios / segundo. Dólares de flujo por año. Fuerza de motivación. Voltios. Demanda, output, en dólares. Conductancia. Amperios por voltio. Flujo anual en dólares por dólar demandado. Capacitancia. Columbios por voltio. Dólares de producción en stock por dólar demandado. Introducción a los amplificadores económicos. Los amplificadores económicos son los componentes activos de la ingeniería económica. La característica de base de cualquier amplificador, mecánico, eléctrico o económico, es que reciba una señal de control en la entrada, input, y entrega o despliega energía a partir de una fuente de energía independiente hacia un terminal específico de salida, output, en una relación previsible con la señal de control de entrada. La forma la más simple de amplificador económico es un instrumento llamado publicidad. Si una publicidad televisiva se dirige a una persona como si ella tuviera 12 años de edad, entonces, en razón de la sugestibilidad, ella tendrá, con una cierta probabilidad, una respuesta o una reacción tan desprovista de sentido crítico que aquellas personas con una edad de 12 años. Un amplificador económico puede tener varias entradas o salidas. Su respuesta puede ser instantánea o diferida. Su circuito puede ser representado simbólicamente por un interruptor girador si sus opciones son exclusivas, cualitativas, o binarias, go o no go, o puede tener sus relaciones paramétricos entrada/salida especificada por una matriz con las fuentes de energías internas representadas. Sea cual sea la forma que pueda tener, su objetivo es de gobernar el flujo de energía de una fuente hacia un receptáculo de salida, en relación directa con una señal de control exterior.
Por esta razón es considerado como un elemento o componente de circuito activo. Los amplificadores económicos se reparten en categorías llamadas estrategias, y, comparativamente con los amplificadores electrónicos, las funciones internas específicas de un amplificador económico son llamadas logísticas, en vez de eléctricas. Además, los amplificadores económicos no dan solamente una ganancia de energía pero también son en la práctica utilizadas para provocar cambios en los circuitos económicos. En el diseño de un amplificador económico debemos tener idea de al menos 5 funciones, que son: 1. La señal de entrada disponible. 2. Los objetivos de control salida deseada. 3. Los objetivos estratégicos. 4. Las fuentes de poder económico disponibles. 5. Las opciones logísticas. El proceso de definición y evaluación de estos factores y de incorporación del amplificador económico en un sistema económico ha sido popularmente llamado Game Theory, teoría del juego. El diseño de un amplificador económico empieza por la especificación del nivel de energía del output, que puede ir de lo personal, individual, a lo nacional. La segunda condición es la velocidad de respuesta, es decir, la velocidad con la cual la acción en salida es una función de comandos de entrada. Una rentabilidad elevada combinada con un fuerte feedback ayudan a obtener la precisión requerida. La mayoría de los errores residirán en la señal de datos de entrada. Amplificación de fuentes de energía. La etapa siguiente en el proceso de diseño de un amplificador económico es de descubrir las fuentes de energía. Las fuentes de energía que sostienen todo el sistema económico son evidentemente la provisión de materias primas, y el consentimiento del pueblo para trabajar, y en consecuencia para asumir una cierta posición social, nivel o clase en la estructura social, es decir, de proveer trabajo a los niveles variados del orden concernido. Cada clase social, obrando a garantizar su propio nivel de ingresos, controla el nivel inmediatamente inferior a este, y así preservar la estructura de clase. Ello asegura la estabilidad y la seguridad, pero también un gobierno desde arriba. Con el transcurso del tiempo, y de la mejora de la comunicación y de la educación, los elementos de las clases inferiores se vuelven aptas al conocimiento y envidiosas de las buenas cosas que los miembros de las clases superiores poseen. Esto amenaza la soberanía de la élite. Si la asunción de las clases sociales inferiores pueden ser contenidas lo más largo posible, de tiempo, la élite puede lograr a la dominación de la energía, y el pueblo, por consentimiento, no tendría más una posición sobre el recurso energético esencial. Hasta que una tal dominación de la energía sea absolutamente establecida o lograda, el consentimiento del pueblo a trabajar y a dejar los otros tomar en mano sus asuntos debe ser considerado, en la medida en que un revés en esa área llevaría al pueblo a interferir en la transferencia final de las fuentes de energía al control de la élite. Es esencial reconocer que en la hora actual, el consentimiento del público es todavía una clave esencial para la distribución de la energía en el proceso de amplificación económica. En consecuencia, el consentimiento en tanto que mecanismo de liberación de la energía será ahora estudiado. Consentimiento, la primera victoria. Un sistema de arma silenciosa opera a partir de datos, información, obtenida de un público dócil por medios legales. Tanta información se halla disponible para los programadores de sistemas de armas silenciosas a través del Internal Revenue Service, Oficina de Recolección de Impuestos. La información consiste en la entrega obligatoria de datos bien organizados contenidos en los formularios de impuestos federales o nacionales, colectados, sistematizados, y presentados por los mismos pagadores de impuestos y los empleados. Además, el número de tales formularios sometidos a la IRS es un indicador útil del consentimiento del público, un factor importante en la toma de decisión estratégica. Otras fuentes de datos son expuestos en la corta lista de inputs. Los coeficientes de consentimiento son un feedback numérico indicando el estatuto o grado de la victoria. Base psicológica. Cuando el gobierno es capaz de colectar o recaudar los impuestos y de dimensionar la propiedad privada sin justa compensación,
Es una indicación que el público está maduro para rendirse y consentir su puesta en esclavitud y a su sometimiento legal. Un buen indicador, fácilmente cuantificable, de tiempo más duros en el futuro es el número de ciudadanos públicos que pagan un impuesto sobre el ingreso ante una carencia evidente de reciprocidad o de servicio honesto por parte del gobierno. Diversión, la primera estrategia. La experiencia ha mostrado que el método más simple para volver eficaz una arma silenciosa es ganar el control del público, es de mantener el público ignorante de los principios básicos de los sistemas por un lado, siempre llevándole a la confusión, desorganización, y distraído con temas sin importancia real por otro lado. Esto es obtenido con 1. Descomprometiendo sus mentes y espíritus, saboteando sus actividades mentales, proveyendo programas educativos de baja calidad en matemáticas, lógica, diseño de sistema y economía, y desmotivando la creatividad. 2. Comprometiendo sus emociones, aumentando su egocentrismo y su gusto por las actividades emocionales y físicas. A. Multiplicando sus confrontaciones y ataques emocionales, violación mental y emocional, por medio de un estanque constante de violencia, de guerra, de sexo en los medios de comunicación social, en particular la televisión y los periódicos. B. Dándole lo que ellos desean en exceso, junk food para el espíritu, y privándole de lo que realmente necesitan. 3. Reescribiendo la historia y la ley, y sometiendo al público a distracciones, de forma a ser capaz de desplazar sus pensamientos sobre sus necesidades personales hacia prioridades externas altamente fabricadas, artificiales. Esto previene su interés y su posible descubrimiento de las armas silenciosas y de la tecnología de automatismo social. La regla general es que existe beneficio o ventaja en la confusión, más la confusión es grande, más el provecho es grande. Así, la mejor aproximación o abordaje es de crear problemas, para enseguida ofrecer soluciones. Resumen de la diversión. Medios de comunicación, mantener la atención del público adulto distraído, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivándolo con temas sin importancia real. Enseñanza, mantener al público ignorante de las verdaderas matemáticas, de la verdadera economía, de la verdadera ley, y de la verdadera historia. Espectáculos, mantener el entretenimiento público debajo del nivel del 6º año de primaria. Trabajo, mantener el público ocupado, sin tiempo para pensar, de vuelta a la granja con los demás animales. Tabla de estrategias. Haga esto. Para obtener esto. Mantener el público ignorante. Menos organización pública. Crear preocupación e inquietud. Menos defensas. Atacar el núcleo familiar. Controlar la educación de la juventud. Reducir la liquidez y dar más créditos o indemnizaciones. Más dejar hacer, dejar pasar y proveerse de más datos. Conformismo social. Simplicidad en la programación informática. Minimizar las quejas contra los impuestos. Máxima cantidad de datos económicos. Mínimos problemas restrictivos. Estabilizar el consentimiento. Simplicidad de los coeficientes. Establecer condiciones marco. Simplicidad de los problemas. Solución de las ecuaciones diferenciales. Apretar las agendas. Menos desfases y borrosidad en los datos obtenidos. Maximizar el control. Resistencia mínima al control. Logística. La aplicación con éxito de una estrategia requiere de un estudio minucioso de las entradas, inputs, salidas, outputs, de la estrategia relacionando las entradas a las salidas, y de las fuentes de energía disponibles para cumplir con esta estrategia. Este estudio es llamado logística. Un problema logístico es estudiado a nivel elemental al inicio, y después en niveles de complejidad cada vez más grandes estudiados en tanto que síntesis de factores elementales. Esto significa que un sistema dado es analizado, es decir descompuesto en sus subsistemas, estos son a su vez analizados, hasta que, por este proceso, se llega al átomo logístico, el individuo. Lista corta de inputs.
Preguntas a las cuales responder. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién? Fuentes de información generales. Escuchas telefónicas. Vigilancia, análisis de la basura. Comportamiento de los niños/niñas en la escuela, colegio. Nivel de vida según. Alimentación. Vestimenta. Alojamiento. Medios de transporte. Contactos sociales. Teléfono, grabación de las llamadas registradas. Familia, certificados de matrimonio, de nacimiento, etc. Amigos, asociados, etc. Adhesión a asociaciones. Afiliación política. La huella del papel personal. Costumbres personales de compra. Cheques bancarios. Compras por tarjeta de crédito. Compras por tarjeta de crédito. Mercado. Asociación de la tarjeta de crédito con código de barra de los productos, UPC, Universal Product Code. Posesiones, activos. Cuenta corriente. Caja de ahorro. Depósito en caja fuerte de banco. Business. Automóviles. Debilidades, pasivos. Empréstitos, créditos de consumo. Enemigos, ver fuentes legales. Fuentes gubernamentales. Ayudas sociales. Seguridad social. Indemnizaciones o subsidios de desempleo. Subvenciones y becas. Servicio de ingresos interno. OSA, Occupational Safety and Health Administration. Censos. Etc. Otras fuentes gubernamentales. Vigilancia del correo postal. Tipos de costumbres. Programación. Fuerzas y debilidades. Actividades, deportes, hobbies, etc. Ver legal, miedos, angustias, etc. Recolección de datos hospitalarios, sensibilidad a los medicamentos, reacción al dolor, etc. Recolección psiquiátrica, miedos, angustias, fobias, adaptabilidad, reacción a los estímulos, violencia, sugestibilidad o hipnosis, sufrimiento, placer, amor, y sexo. Comportamientos adaptativos. Consumo de alcohol. Consumo de drogas. Entretenimiento, espectáculos. Factores religiosos influenciando el comportamiento. Otros métodos para escapar a la realidad. Sensibilidad política. Convicciones. Contactos. Posición. Fuerzas, debilidades. Proyectos, actividades. Inputs legales, control del comportamiento. Registro de los tribunales. Procesos verbales, policiales. Infracciones de tránsito. Denuncias hechas a la policía. Lista corta de outputs. Creación de situaciones controladas, manipulación de la economía y de la sociedad. Ofrecer oportunidades. Destruir oportunidades. Controlar el medio económico. Controlar la disponibilidad de materias primas. Controlar el capital. Controlar las tasas bancarias. Controlar la inflación de la moneda. Controlar la posesión de la propiedad. Controlar la capacidad industrial. Controlar la fabricación. Controlar la disponibilidad de los bienes de consumo. Controlar el precio de los bienes de consumo. Controlar los servicios, la fuerza de trabajo, etc. Controlar los pagos a los funcionarios de gobierno. Controlar las funciones jurídicas. Controlar las bases de datos personales. Controlar la publicidad. Controlar el contacto con los medios. Controlar el material disponible para la recepción de señales televisión. Distraer la atención de los problemas reales. Fomentar las emociones. Crear desorden, caos y alineación mental. Controlar la elaboración de formularios de impuestos más detallados. Controlar el almacenamiento de información. Desarrollar análisis y perfiles psicológicos sobre los individuos. Controlar los factores sociológicos. Controlar las posibilidades de riqueza. Hacer del débil una presa. Neutralizarles fuerzas.
succionar la riqueza y la sustancia. El útero artificial. Desde el momento en que una persona deja el útero de su madre, sus esfuerzos a todo instante están consagrados a construir y a mantener úteros artificiales en los cuales refugiarse, o formas variadas de cascarones protectores de sustitución. El objetivo de estos úteros artificiales es de proveer un medio estable para a la vez actividad estable e inestable, de proveer un hábitat, lugar, para el proceso evolutivo de crecimiento y madurez, es decir de la sobrevivencia, de proveer seguridad para la libertad, y de proveer una protección defensiva contra una actividad ofensiva. Esto es verdad y cierto a la vez para el público ordinario, así como para la élite. Toda vez, existe una diferencia fundamental en la manera y forma en cómo encaran las clases sociales sus problemas. La estructura política de una nación. Dependencia. La primera razón por la cual los ciudadanos individuales de un país crean una estructura política es un deseo subconsciente de perpetuar la relación de dependencia de su infancia. Expuesto simplemente, ellos quieren un ángel guardián para eliminar todo riesgo en sus vidas, tener un plato de pollo sobre la mesa de cada almuerzo, vestir sus cuerpos, tenderles la cama cada noche, y decirles que todo irá muy bien cuando despierten la mañana siguiente. La demanda del público es increíble, entonces su ángel guardián, el político, responde a lo increíble por lo increíble, prometiendo al mundo sin aportar nada. Entonces, ¿quién es el más grande mentiroso? ¿El público o el ángel guardián, político? El comportamiento del público es dominado por el miedo, la flojera y la facilidad. Esto es la base del estado de providencia en tanto que arma estratégica, útil contra un público indigesto. Acción ofensiva. La mayoría de la gente quiere ser capaz de someter o de matar otros seres humanos que molestan o perturban sus vidas cotidianas, pero ellos no quieren afrontar los problemas morales y religiosos que un tal acto de su parte podría generar. En consecuencia, ellos asignan el trabajo sucio a otros, incluyendo a sus propios hijos, como para mantener la sangre alejado de sus manos. Ellos se extasían al salvarse animales por humanos y después se sientan delante una deliciosa hamburguesa en un bar repintado de blanco abajo en la calle y fuera de la vista de los demás. Pero aún más hipócrita, ellos pagan impuestos para financiar una asociación de profesionales de hombres célebres colectivamente llamados políticos, y después se quejan de la corrupción en el gobierno. Responsabilidad. Una vez más, la mayoría de la gente quiere ser libre de hacer las cosas, explorar, pero tienen miedo de fracasar. El miedo al fracaso es manifestado por la irresponsabilidad, en particular delegando sus responsabilidades personales a otros ahí donde el éxito es inseguro o implica obligaciones que la persona no está lista a aceptar. Ellos quieren la autoridad, raíz etimológica, auteur, pero ellos no aceptarán ninguna responsabilidad u obligación. En consecuencia, ellos encargan a los políticos para afrontar la realidad en su nombre. Resumen. El pueblo mandata, dar mandato, a los políticos a fin de que el pueblo pueda 1. Obtener la seguridad sin tener que organizarse. 2. Obtener acción sin tener que pensar o reflexionar. 3. Infligir el robo, las heridas, y la muerte a otros sin tener que contemplar la vida o la muerte. 4. Evitar asumir la responsabilidad por sus propias intenciones. Da a los políticos el poder de crear y de dirigir una máquina de guerra por 1. Apelar a la sobrevivencia de la nación/útero. 2. Impedir la yuxtaposición de cualquier cosa sobre la nación/útero. 3. Destruir a los enemigos que amenazan la nación/útero. 4. Destruir a los ciudadanos de su propio país que no se conforman al respeto de la estabilidad de la nación/útero. Relaciones de flujo en el tiempo y las oscilaciones autodestructivas. Una industria tipo puede ser simbolizada electrónicamente de varias maneras. La más simple es de representar la demanda por un voltaje, y la oferta por la corriente. Cuando ha sido realizado, la relación entre estos dos se convierte en lo que llamamos una admisión.
que puede resultar de tres factores económicos. 1. El flujo retrospectivo. 2. El flujo presente. 3. El flujo previsional. El flujo previsional es el resultado de la propiedad de las entidades vivientes que hace que la energía, alimentos, esté almacenada por un periodo de baja energía, es decir para la estación de invierno. En una industria de producción, ello toma diferentes formas, una de ellas es conocida bajo el nombre de almacenamiento de producción o inventario. En la simbología electrónica, este tipo de demanda industrial, pura industria de capital, es representado por la capacitancia, y el stock, o recursos, es representado por una carga almacenada. La satisfacción de una demanda industrial sufre un desfase a causa del efecto de llenar los stocks, almacenamientos. El flujo presente no implica idealmente ningún plazo. Él es, propiamente dicho, del input del día por el output del día, un flujo de la mano a la boca. En la simbología electrónica, este tipo de demanda industrial es representado por una conductibilidad que es entonces una simple válvula económica, un elemento que disipa. El flujo retrospectivo es conocido como costumbre o inercia. En electrónica, este fenómeno es característico de un inductor, pura industria de servicios, en el cual un flujo de corriente, equivalente económico, el flujo de dinero, crea un campo magnético, equivalente económico, la población humana económicamente activa, que, si el corriente, flujo de dinero, comienza a disminuir, desaparece, guerra, para mantener la corriente, flujo de dinero energía. Otras alternativas importantes a la guerra en tanto que inductores económicos son los programas de asistencia social sin fin, o un enorme, pero fructuoso, programa espacial. El problema en la estabilización de un sistema económico es que hay demasiada demanda, a causa de demasiada avidez y demasiada población. Esto crea una inductibilidad económica excesiva que puede solamente ser equilibrada por la capacitancia económica, verdaderos recursos o valor, es decir bienes y servicios. El programa de asistencia social no es más que un sistema de equilibrio basado en un crédito sin fin, que crea una falsa industria de capital para dar a la gente no productiva un techo encima de sus cabezas y alimentos para sus estómagos. Esto puede ser útil, toda vez, porque los recipientes se convierten en propiedad del Estado en compensación para un regalo, un ejército listo para la élite. Los que están atados a la droga económica deben ir hacia la élite para tener una dosis. En esto, el método de introducción de montos importantes de capacitancia estabilizadora se aplica prestándose sobre el futuro crédito del mundo. Esto es una cuarta ley del movimiento, y consiste en que la ejecución de una acción y saliendo del sistema antes que la reacción producida vuelva a su punto de partida de la acción, reacción diferida. El medio de sobrevivencia a una reacción es de cambiar el sistema antes de que la reacción pueda intervenir. Por este medio, el político se vuelve más popular en su tiempo, y el público paga más tarde. De hecho, la unidad de medida, indicador, para un tal político es el tiempo de ese plazo. La misma cosa es acometida por el gobierno imprimiendo dinero por encima de los límites del Producto Nacional Bruto, un proceso económico llamado inflación. Esto pone una gran cantidad de dinero entre las manos del público, y mantiene un equilibrio contra su avidez, crea una falta confianza en ellos mismos y, por un momento, tiene al lobo lejos de su puerta. Puede, el político, eventualmente volver a la guerra del equilibrio de las cuentas nacionales, porque la guerra es simplemente, en última instancia, el acto de destruir el acreedor, y los políticos son las estrellas públicamente encargadas de justificar el acto y de guardar su responsabilidad de la sangre lejos de la conciencia del público. Ver la sección sobre los factores de consentimiento y la estructuración socioeconómica. Si las personas se preocuparan realmente de su próximo, ellos controlarían sus apetitos, avidez, procreación, etc. A fin de que puedan no depender sobre un crédito o un sistema de asistencia social. Puesto que la mayoría del público ordinario no ejercerá una tal restricción, solo hay dos alternativas para reducir la inductibilidad económica del sistema. 1.
dejar el pueblo matarse entre sí en la guerra, lo que tendría como único resultado la destrucción total de la vida sobre la Tierra. 2. Tomar el control del mundo por medio de la utilización de armas silenciosas económicas, bajo la forma de una guerra tranquila, y reducir la inductibilidad económica a un nivel seguro, mediante un proceso de esclavitud y de genocidio. La última opción ha sido seleccionada como evidentemente la mejor opción. A este punto, está claro como el agua para el lector la razón del secreto absoluto como necesario a propósito de las armas silenciosas. El público ordinario rechaza mejorar su propia mentalidad y su fe en el prójimo. Se ha vuelto una horda de bárbaros proliferantes, y mejor dicho, una plaga sobre la superficie de la Tierra. Ellos no se preocupan de la ciencia económica para aprender porque ellos no han sido capaces de evitar la guerra en detrimento de la moralidad religiosa, y su rechazo religioso o autogratificante de tratar los problemas planetarios rinde la solución de estos problemas fuera de su alcance. Esto es dejado a algunos que quieren realmente pensar y sobrevivir como los más aptos para sobrevivir, y resolver los problemas por ellos mismos como para aquellos que son realmente conscientes. De otra manera, la revelación pública de las armas silenciosas destruiría su única esperanza de preservar la semilla del verdadero futuro de la humanidad. Fin del documento.